discutido si esto es o no es, pero también hay que ver el tema en forma global, porque cuánta deuda externa tenemos, cómo está generado el presupuesto. Antes tuvimos ingresos del IDH, ingresos de muchos recursos que ingresa y eso no ha sido clarificado, sino creo que solamente se ha puesto a discutir de los 20 millones que es el incremento. Pero yo también quiero hacer énfasis, siempre cuando estuvimos a los 14 años se decía, hace 14 años que la economía estaba mal, hace 14 años yo me compraba con un boliviano 5 panes y hoy me compro 2 panes. Hace 14, más pequeños, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que profundizar ese tema. Teníamos reservas en el Banco Central hasta el 2014, sobrepasaban los 15.000 millones de dólares. Hoy no estamos llegando a más de 4.000 millones de dólares, fuente oficial. Antes el dólar podías comprar en la calle, hoy no lo puedes comprar. No existe el dólar. Si bien dice que el dólar existe, pero si vas a una tienda de cambios, si vas al Banco Central, no existe el dólar. Tuvimos reservas de oro en el Banco Central, y se han vendido muchas toneladas, se han monetizado, pero no sabemos en qué se han invertido. Yo pienso que ese tema debíamos profundizar, porque de dónde tenemos plata para el presupuesto y qué estamos haciendo con las reservas internacionales y además el incremento de la deuda externa. Entonces, aquí hermano Miguel Roca sabe de economía, seguramente nos dirá más adelante, pero brevemente, hermana, ¿cómo lo ves este tema del presupuesto y ese incremento? ¿Cómo lo ves en forma general, hermano? A ver, voy a partir por la siguiente reflexión. Tú has empezado diciendo que hace tiempo comprabas el pan con un boliviano 5 panes. 5 panes. ¿No? Eso es cierto. También has ido afirmando reiterativamente acá de que profesas la economía liberal, la defiendes, sí, la promueves, ¿verdad? Entonces, ese incremento que se ha ido dando responde a esa economía liberal. Es peor todavía, responde a la economía liberal. O sea, estamos en economía liberal entonces. O sea, Bolivia está en economía liberal. Es parte. Deshacer eso es difícil, pues. Está impuesto al sistema global. Entonces, si vos defiendes la economía liberal, estás de acuerdo con que hayan estas variaciones. Más bien no es tan grave como en la época neoliberal, porque hemos estabilizado y hemos revalorizado nuestra moneda boliviana. Por eso los impactos de las crisis del 2012 al 2013 no han sido tan fuertes hacia nosotros. Logramos compensar. Ahora, sobre tu pregunta, ¿qué piensas sobre esta modificación del presupuesto en general? ¿No? Esta modificación, de acuerdo a los objetivos que han presentado, es para llegar con mayor eficiencia, hacer mayor trabajo en sus territorios, por ejemplo, con los suplentes, dice. Nosotros hemos sido legisladores. En la época del Santos, y aquí seguramente va a permitir aclarar si efectivamente se cobraban 5 cheques. En nuestros tiempos ya un solo cheque, ¿no? Nuestro sueldo, y con eso hay que hacer alcanzar para todo. Ahora, los suplentes, ¿cuánto se les paga? ¿No? Entonces, de paso, como ellos están en territorio, tienen mayor demanda de la gente porque están ahí cerquita. Mucha de nuestra gente no viene, no puede venir hasta La Paz. Entonces, yo sé que hay mayor exigencia hacia los diputados suplentes. Hasta ahora, por lo general, por lo que argumentan el legislativo, dicen que es para fortalecer esa gestión legislativa. Si va a servir para mantener esa relación directa con el soberano, para garantizar un buen trabajo fiscalizador y de gestión en el legislativo, debe de estar bien. Eso espero yo, que los recursos se administren siempre eficientemente. Entonces, ¿qué vamos a decir? Dignificar el trabajo, de acuerdo. Ya no nos dan, por ejemplo, y antes en esos 5 cheques que recogían en los periodos neoliberales, dice que tenían su cheque transporte, bono viático, bono vivienda, bono representación y su sueldo. ¿Cuántos de ellos, ex legisladores, me decían, Marianela, hoy día es humillante vivir con este sueldo porque la población te exige, la dinámica de relación es diferente? Por ejemplo, no sé si te parecía injusto, una vez al año nos daban 3.000 bolivianos para publicar los boletines de todas las actividades que hacíamos. ¿Era suficiente? No es suficiente. Esos 3.000 pesos te alcanzaba para imprimir 5.000, o digo, 1.500 a 1.000 impresiones de folletos, exacto, ni siquiera buenos
los textos, ¿no ves? Entonces, y necesitas personal que te ayude a sistematizar todo el trabajo que haces, y no se tiene eso. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía que sacar una extrita para que me lo elaboren la información, porque no te da tiempo de sentarte. Pero pese a eso, fíjate, el acceso de transparencia, el acceso a la información tiene que ver con garantizar productos informativos también, y eso no es fácil ni se tiene el tiempo suficiente para hacer. Si tiene esos propósitos, como digo, de aproximar y materializar esa relación horizontal entre el soberano y sus representantes, de acuerdo, y a eso seguramente estaremos ojo al charque, porque parte de esos recursos es de todos los bolivianos y las bolivianas. Entonces, ¿tendrá criterios comunitarios? Pareciera que sí. ¿Será un elemento que rompe el espíritu neoliberal, por ejemplo, de la legislación, donde, bueno, se aíslan totalmente y ellos dicen, aquí nosotros sabemos lo que hacemos porque ya me has dado tu voto y ahí termina nuestra relación, digamos, ¿no? Si cambia ese enfoque, de acuerdo. Ahora, si no cambia ese enfoque, mira, yo no tengo ese proyecto a mano, pero si no ha cambiado el enfoque, sería condenable, ¿no? Ahora, hay que vigilar la ejecución de esos recursos. A ver, están los diputados. Hermano Miguel, tú que actualmente estás de diputado y se ve la situación. Y debe tener el proyecto a mano. Primero sobre el comentario que hace Marianela inicial sobre el neoliberalismo con relación a las marraquetas que antes compraba 5 por 1 peso y ahora son 2, me viene a la mente una cita del economista Hayek, que recientemente Milei en el último debate presidencial le dijo a la candidata de izquierda que hay, que es muy pertinente: si los socialistas supieran de economía, dejarían de ser socialistas. Y es el típico comentario de alguien que no sabe de economía, de puro cuestión abstracta. Estoy con la palabra Marianela, ¿no? Un ratito, ¿no? Es eso como introducción, porque lo que dijiste es absolutamente rebatible, no tiene sustento alguno. Igual que el tuyo. Ahora, presupuesto, aquí hay mucha confusión y nuevamente nuestra panelista está muy confundida. Lo que se aprobó es modificaciones al presupuesto general del Estado 2023. Esto es normal, se hace cada año, porque es la plata que las entidades no gastaron el año pasado, entonces se aumenta su presupuesto de ese año, un incremento del 2%. Eso fue una ley. Otra ley fue el presupuesto institucional de la Cámara de Diputados para el presupuesto general del Estado del próximo año, del 2024. Pero eso todavía no se tocó. Todavía no se ha tocado el presupuesto del 2024, pero la Cámara de Diputados aprobó su presupuesto institucional. Ahí yo me opongo a que se hayan aprobado 20 millones más, y fue la línea de Comunidad Ciudadana, fue la propia, y justamente fue ahí algunos disidentes votaron a favor, porque por ahí iba la prebenda que les hacía Jerjes Mercado para que después les aprueben otras leyes. Pero el tema es que cuando se habla de presupuesto, yo creo que la gente le cuesta entender porque tiene muchos números. Entonces yo voy a hablar de números, yo soy un hombre de números. Acuérdense a los televidentes este número, 249. Con 9 ceros por detrás es el presupuesto general del Estado, es decir, 249.000 millones de bolivianos, ¿ya? Este es el presupuesto general del Estado 2023. Agregado o consolidado. El consolidado. Consolidado. 249.000 millones. Porque yo, de acuerdo a la ley financiera, mi hermano, tengo 243.950. Que eso es casi 244, pero aumentaron 5.000. A la ley financiera. Sí, actual. Tienes toda la razón, y yo ya estoy dando la cifra con el aumento de 5.000 que se aprobó. No, pero la ley financiera está vigente en ese momento mientras no corra el reformulado. Correcto. Ese es un buen aclarar. Claro. Aquí don Santos dice 244, le aumentaron 5 hace una semana, entonces va a quedar en 249.000 millones, o sea, 249 con 9 ceros. ¿Cuánto es el presupuesto de la Asamblea Legislativa Plurinacional? Esto es senadores y diputados. 256 millones, sin ningún cero por detrás, o sea, con 6 ceros, mejor dicho. Esto quiere decir que es el 0.1% del presupuesto general del Estado. Eso es la 10ª parte de 1% del presupuesto general del Estado que va al órgano legislativo. A mí, con ese número, me parece que la democracia nos sale relativamente barata. Pero a eso nos hemos opuesto, acabas de decirnos, ¿no? O sea, ¿estás de acuerdo con ese presupuesto? Porque no estás de acuerdo con los 20 millones. Exacto. Con ese 0,1% yo creo que bien usados, con responsabilidad, sin prebenda, sin corrupción, eso alcanza. Como dice Bukele, si nadie roba, la plata alcanza, y eso se aplica a todo. Ahora, ¿cuál es el problema del presupuesto general del Estado?
249 mil millones, o sea, 249, y la economía es 300. O sea, dividan 249, lo voy a hacer en este instante, bueno, no quiero perder el tiempo, pero es más de 85% de la economía que lo maneja el Estado. Por eso la gente está sufriendo, por eso no hay empleo, porque ahorita tenemos 1 de cada 10 trabajadores bolivianos tiene pega, y la mayoría en el sector público, y para eso tiene que tener carnet del MAS. En cambio, los otros 9 no tienen pega ni en el sector público ni en el privado y se tienen que buscar la vida, cancharse, como decimos, todos los días. Y encima el gobierno le hace la guerra, ¿no? La aduana le incauta su mercadería, inclusive su producto nacional, porque ahora la aduana está incautando maíz, está incautando ovejas en pie, está incautando maní, está incautando quinoa, ¿no? Entonces tenemos un Estado elefantiásico, horriblemente grande, que ha desplazado a la gente a una economía informal. Más del 90% de... Tal vez estamos entendiendo esto, o sea, del 100%, el presupuesto consolidado, tomemos en cuenta ley financiera más esos 249 millones de bolivianos, el presupuesto agregado es de 317 mil, de acuerdo a la ley financiera. Si hacemos una diferencia, estamos hablando de 68 mil que más o menos estaría yendo a la estructura de lo desconcentrado de lo autonómico. Sí. Este es el gran problema, este creo que es el reto. O sea, ¿por qué hemos declarado en nuestra Constitución un Estado social de derecho, democrático, etcétera, etcétera, pero le hemos colocado autonómico? O sea, ¿autonomía en qué sentido? Autonomía solo en lo administrativo, no en el poder, sí en el poder, pero evidenciamos que no hay autonomía en lo económico. ¿Compartimos eso? Sí, justamente la gente la diferencia en el consolidado y el agregado es, por ejemplo, yo tengo 100 en el gobierno central y una alcaldía tiene en su presupuesto 50, pero esos 50 vienen, digamos, unos 20, por decir un ejemplo, del gobierno central. Entonces, si sumamos 100 más 50, eso es el agregado 150. Sí. Pero si sumamos los 50 de la alcaldía, ¿no?, más solamente los 80 que le quedan al gobierno central porque le dio 20 a la alcaldía, entonces ahí el consolidado serían 130. Esa es la diferencia. Pero lo que dice don Santos tiene toda la razón. ¿Qué significa esto? Dos cosas que están intrínsecamente mal en un modelo económico fallido y embustero. Y es, uno, que el presupuesto del Estado es 85% del tamaño de la economía, por un lado, y por otro lado, dentro de lo que es el Estado en sus niveles gubernativos, gobernaciones, municipios, etcétera, 90% del presupuesto se lo gastan aquí en la Plaza Murillo, los políticos, y no las autoridades electas como gobernadores y alcaldes y rectores. Esas son las dos desgracias del presupuesto general del Estado. Y además, ¿en qué lo gastan? La mayoría en gasto corriente y la inversión pública en empresas públicas deficitarias, que son nidos de corrupción, de nepotismo. Entonces es un modelo fallido que tiene a la gente en el sector informal peleando un pan todos los días, peleando el sustento de su familia y encima con el Estado en contra, que viene a cobrarle impuestos, a ponerle trabas, a ponerle burocracias, a incautarle mercadería y todo. Eso es lo que está horriblemente mal y tenemos que cambiar. Bueno, antes de seguir debatiendo, discerniendo, vamos a ir a una breve pausita y luego vamos a continuar. Corto. En este video quiero darte algunos consejos sobre el cuidado de tu bebé. Debido a la presencia de un recién nacido, es común que muchos amigos y familiares quieran conocer a tu bebé. Te recomiendo que durante los primeros días trates de evitar que el pequeñito pase de mano en mano, debido a que necesita tranquilidad y acostumbrarse al nuevo mundo que lo rodea. Es una recomendación de F10. Nuestros panelistas se transportan en Radio Taxi Extremo, rapidez, seguridad y confort. Buenas noches, hoy 15 de octubre
del 2023. A mí no me nadie de mentas políticas. Aquí con nuestro diputado economista Miguel Roca, Marianela Santos. También economista. También economista, estamos debatiendo el presupuesto general. Yo quisiera que se pronuncien los tres, porque yo de economía casi no soy. O sea, no soy nada en economía. Le hablamos de 14 años, hace 14 años yo creo que teníamos una deuda externa que no sobrepasaba los 4.000 millones. Hoy, con datos oficiales, la deuda externa está sobre los 13.327.4 millones de dólares. Está más de 15.000 con lo que se ha aprobado. Mucho más. ¿Sabes por qué? Tienes que tomar en cuenta la deuda del Estado está en dos partes. La deuda externa y la deuda. Sumado estás próximo a los 20.000 millones. Pues la deuda externa está hablando, ¿no? Ahora, se ha diversificado. Sí. Eran bilaterales, ahora multilaterales, pero además ahora han abierto al privado. Ojo. O sea, es más complicado todavía. Entonces, a ver, yo quisiéramos entrar en ese tema, en dos temas, hermano. Mi pregunta, no es el tema, cada uno tiene su opinión. La deuda externa, antes de los neoliberales, no pasaba los 4.000, ahora toda la deuda estamos pasando sobre los 20.000, y cuando nos han dicho que la economía, hemos producido la economía, eso es fácil. Podemos saber si en tiempos neoliberales, ahí se ve que es un indicador. Es la deuda per cápita por boliviano. Eso sabemos, facilito encontramos si antes fue mejor o peor. Eso podemos hacerlo en la segunda vuelta y lo vamos a encontrar que la deuda per cápita si es ahora mejor o antes. ¿Cuánto era antes? $500 por cabeza. No, 1.309 dividido, antes de nacer. 1.309 dividido entre 12 millones. No sé ahora cuánto estará. Debe estar por encima de los 1.000. Eso significa que ahorita hay una carga más en era 109. Ya, ¿y cuánto ha aumentado? Y ahora son 15.500 dividido entre 14. Porque hay que hacer esa relación. De 109 a 1.107. ¿Cuánto era antes? ¿Cuánto es hoy? Porque ha ido subiendo. Sí, ¿No ve la recaudación? El 2007 era 109 millones por cada boliviano y hoy es 1.107 millones. Bueno, en la próxima sesión debatiremos esa relación porcentual, porque ahora estamos con la economía. Digo, el presupuesto general. No, es que no podemos buscar cifras así secas. O sea, claro. Tenemos que ver el Producto Interno Bruto de ese tiempo y el Producto Bruto Interno Bruto de este tiempo. Entonces, sobre la población y encontramos el indicador, la deuda per cápita de cada boliviano. Vamos a encontrar. Yo es que, discúlpeme, pero aquí hay mucho ocultamiento del gobierno, entonces es difícil que cualquiera de ustedes tenga las cifras reales. Para hablar y las cifras reales, las cifras reales, mire, ¿qué he tenido que hacer para dar con las cifras reales? He tenido que consultar todas las memorias anuales del Banco Central que dejó de publicar y luego cotejar con el archivo de la Asamblea Legislativa con las leyes que se han aprobado, o sea, aprobación de créditos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la realidad de los hechos? El 2007, Evo Morales y su ministro Arce Catacora, después del perdonazo de la deuda que habían gestionado esos gobiernos neoliberales que ustedes demonizan, la deuda externa era de 1.309 millones. 1.309 millones, era todito. El PIB era de 9.000 millones. Entonces, digamos el 10%, un poquito más, 15%. Es fácil hacer el cálculo mental. En eso recibió la deuda. Entre Evo Morales y Arce Catacora, primero como ministro y ahora como presidente, se prestaron 22.700 millones antes. 22.700 millones. A mí me llamó la atención cuando hice el agregado. Y claro, de esos 22.700 millones más los 1.000 y pico, 23.000 millones. Y claro, en todos esos años han ido pagando también la deuda. Por eso el saldo de la deuda, lo que debemos los bolivianos, es 15.500 millones. Eso es. Entonces es bien simple. 1.109 millones y sobre 9.000 que era el PIB es más o menos 12%, 13% del PIB. ¿Cuántos bolivianos éramos? El 2007 éramos 12 millones. ¿Ya? Entonces esos son 109 millones por boliviano. El 2007 estábamos por 9 millones de bolivianos. Al 2012 aumentamos a 10 millones. Peor aún. Entonces la deuda era, digamos, de 120 al 2005, millones. ¿Cuántos millones de bolivianos éramos? ¿Cuánto de recaudación me estás entraba? Interrumpiendo sin aportarme, Marianela, porque no estás... Es que explícale bien a la población, no le mientas. Me gustaría que me refutaras. Me gustaría que me interrumpas para refutarme. Porque quieres seguir monopolizando la palabra. No, está bien, refútame y te voy a escuchar con más atención. Pero solamente interrumpirme para decir generalidades es lo que no le encuentro sentido. Simples preguntas. Entonces, no puedes responder. Bueno, te lo planteo así. Refútame tú estos números.
1.309 millones era la deuda externa después del perdonazo del Precisión, población, recaudación. 1.109 millones. Y dime lo contrario. Y si quieres llamarlo al ministro Montenegro a ver que te diga lo contrario, porque no va a ser capaz. Y refutame otro número. 22.700 millones se prestaron. Y el número actual, 15.000, más de 15.000 millones actualmente es la deuda externa. Y como bien dice Santos Ramírez, que es economista, ¿no? Esa es la deuda externa. Y la deuda interna, se han tirado todas las reservas. De los 15.000 millones que hablaba Rafael, se han prestado 10.000 millones para sus empresas públicas. Por eso es que han bajado. Ahí ya van 10.000 millones. De nuestra plata de las jubilaciones, de los 24.000 millones de las jubilaciones, se han agarrado por lo menos 7.000. Ahí ya van 8.000. 18.000 millones de deuda interna. Más 15.000 de externa, estamos en los 33.000, Santos. 33.000 de un PIB de 40. ¿No? Entonces, eso es lo terrible. Eso es lo terrible. Este modelo es un desastre, es un fiasco. Y aunque la exministra de Comunicación, que se gastó más de 3.000 millones de dólares en la era de Evo, en mentirnos sobre esta cifra, en mentirnos sobre todos estos temas, que fue el doble de lo que gastaron en salud, ¿no? Ya no pueden ocultar, ya hasta el mismo Evo, como está peleado con su exministro, dice, no, esto no funciona. Y ahora se echan la culpa entre ellos de quién es la culpa de que no funciona. Fue un embuste, y eso está claro, y ya nadie puede defenderlo. Nadie puede defender el embuste, porque ya está claro, ya todo el pueblo boliviano lo siente en su bolsillo, en su vida cotidiana. Ya Marianela, así. Pero quiere seguir hablando. No, pero, si dice que yo no soy economista, ¿no ve? Es que María, mire, hay que corregir. Tú hablas de 1.000 millones de deuda al 2005, te la saco yo el dato del Banco Central. No fue ese monto. Tú puedes corroborarlo, deuda externa al año 2005 al 27 de enero del año 2005, del 2006, 4.935 millones. Por eso yo te dije el 2007, ¿no? Porque nos perdonaron, o sea... No, estamos hablando de periodos, ¿no veo? Evo ingresa el 2006. No, pero Santos, esa es la trampita comunicacional. Los gobiernos anteriores negociaron un perdonazo de deuda. Y entonces la deuda se fueron reduciendo por acciones de los anteriores gobiernos, y el 2007... estimado Santos, el 2007 la deuda externa, el saldo era 1.309. Si tú ves el Banco Central te va a parecer más. ¿Por qué? Porque yo aquí estoy separando que la deuda que recibió Evo Morales fue de 1.309. Pero el 2006, Santos, ustedes se prestaron plata. Y el 2007 también se prestaron. Por eso entonces cuando ves el saldo del 2007... ¿Cuánto dices 2007? 1.309, dato oficial Banco Central, 2.208 millones, ya. Pero es dato oficial, por eso, hermano. Te voy a explicar la diferencia entre el 2.208 y el 1.309. La diferencia, dato oficial. Por eso, te estoy explicando. Es lo que se prestaron ustedes cuando tú todavía eras parte del gobierno. No. Entre el 2006 y el 2007 se prestaron. 2006, hermano, no ha habido préstamos. Ha habido 234 millones. Préstamos, hermano. O sea, yo he estado en el Senado, hermano. Entonces, no ha existido. En las memorias del Banco Central reclamales dice... Y por una razón no ha habido. Dice deuda lo que contratada. Ha habido es lo que ya se contrajo del gobierno de Mesa, etcétera. Esas llegaron y esas tuvieron que correr porque no podías parar. Permíteme esta aclaración, segundos, ¿ya? El 2006, dicen las memorias del Banco Central, que contrataron 200 y pico millones de dólares. Por eso, son esas las que quedaron de los gobiernos anteriores. Permíteme, no. Deuda contratada en esa gestión, que comenzó el 22 de enero. Y luego... En la gestión 2007 contrataron otros 700 y pico millones de dólares. Por eso el número que tú me estás diciendo de 2.208 millones es los 1.309 que recibieron de deuda heredada, digamos, ¿no? Más la deuda que ustedes contrataron a fin del 2007, el 31 de diciembre del 2007 eran los 2.208. Pero una parte era ya que el nuevo gobierno había contratado y lo heredado del anterior gobierno eran 1.309. Estos números los conozco bien y nadie me los puede refutar y son oficiales. No, lo que yo quiero decir es lo siguiente, es facilito para esta gente, porque la técnica de mareamiento es pues eso, ¿no? Cifras, y al final nos perdemos porque no da tiempo de anotar a veces. Hay que tener los datos exactos, así que para la próxima traigamos la memoria para poder refutar con diferentes criterios para cruzar los datos. Pero para nosotros, como pueblo boliviano, ¿qué es lo importante?
¿Por qué sentíamos la extrema pobreza al 2002, 2003, 2004, 2005? Lo que ha hecho que nos unamos como fuerza social y un octubre del 2003 hagamos que salgan los neoliberales, que así nos venían a marear con números. Es más, iban y decían, tenemos que alzar la mano, jalar la mano para pedir que a usted le pague yo su aguinaldo, señor profesor, profesora. Así nos decían. En la realidad, las mujeres, nosotros, la gente del pueblo, sentía que la plata que nosotros producíamos nunca llegaba y de paso nos endeudaban y endeudaban. Eso es lo que nos ha indignado. ¿Por qué nos han mentido? Y ahora nos quieren decir, no, ustedes se han equivocado. Puede que tengamos errores, y seguro que sí, porque estamos aprendiendo a administrar nuestras cosas del Estado. Nuestras hijas e hijos seguramente lo van a hacer mejor, pero que nos expliquen por qué 61% de extrema pobreza en nuestro país a esa fecha. ¿Qué hacían con nuestra plata? Hoy día crecimos, La Paz, vean cómo ha crecido. Eso no querían ver, no nos querían ver cerca a su lado. Por eso hablamos de racismo estructural, por eso encumbramos una revolución democrática y cultural, por eso logramos una nueva constitución política del Estado. Todavía, pero tenemos que descolonizar nuestras mentes, porque estamos bajo la economía liberal. Nos cuesta aplicar la economía comunitaria. Y aquí yo les hablo a las mujeres, ¿cuánto nos ha llegado de todo lo que se recauda del Estado para mejorar nuestras condiciones de vida? Ahí hablamos de condiciones económicas patriarcales. ¿Cuánto nos va a redistribuir y va a evitar, por ejemplo, que sigamos trabajando más horas con menos paga? ¿Cuánto van a evitar que les estemos mendigando a ciertos hombres por una asistencia familiar y aparezcan cifras de injusticia donde hay más hogares, menos padres y más madres? Entonces son estos elementos que cuando se habla de enfoque descolonizador y despatriarcalizador en la planificación del Estado tiene que estar contemplado. No nos olvidaremos que para fiscalizar no solo son los legisladores, ahora también es usted con la participación y control social, y hay que hacer que se redistribuya, cosa que nos llegue a todos y que no quieran apostar al ámbito privado, que por más de 180 años han apostado a una economía liberal y solo nos ha dejado extrema pobreza, y las que más hemos sufrido somos las mujeres. Nos quieren marear con números, pero lo que sentimos, lo que vivimos a diario, eso no nos miente, sabemos cuál es la realidad. Ahora nos toca reencaminar nuevamente esos principios con los que encumbramos y logramos una nueva constitución, sí. Y en eso he desafiado cuando estaba en gabinete y siempre les he dicho, hagamos un estudio real. Yo estoy segura que las mujeres, que somos más de la mitad de la población, que percibimos menos salarios que los hombres, somos las que subvencionamos todas las formas de economías en todo el mundo y también en nuestro país. Y es hora de sincerar, sincerar esas cifras acá. Y no te permito que me digas, has manejado 3.000 millones de no sé cuántos bolivianos cuando era MAE. Eso ha llegado a todos los medios. Pregúntales, pues, cómo ha sido mi gestión. No me vengas a acusar de lo que no es. O ahora me ves, o ahora vos me ves, o ahora me ves vos con qué privilegios. Estoy como toda ciudadanía, trabajando, ganándome el pan de día. Eso es mentira para ustedes. Decirle la verdad, informarle cómo han atentado contra. A veces no me estoy enojando. Pero sí, pero vos tienes derecho a gritar, ¿no ve? Yo necesito levantar la voz para que me escuchen, porque si no, no me escuchan. Para vos, no eres economista, voy a hablar con el economista. Eso es una actitud racista, es una actitud patriarcal. ¿Por qué le metes racista a todo lo que no te gusta? No te gusta racista. ¿No? Así reacciona. Si no te gusta una sopa, vas a decir, esta sopa es racista. No, pues, Marianela. Pero vos reaccionas así. O sea, ¿por qué le metes racismo ayer a todo? ¿Por qué eres tan racista? 5 expresiones racistas en menos de un minuto. Todo lo quieres ver como... En menos de un Ese minuto. es el drama, miren. Sí, quieren manejar la economía. visibilizar. Hablamos de economía, entonces comienzan a hablarte de racismo, de colonización. Ese es el drama. Sí. La economía es un tema serio. No es un drama. Y ustedes lo manejan a puro discurso y embuste. Por eso el modelo ha sido un fracaso rotundo. Sí, eso es lo que quieren. Nosotros no hemos mantenido el 60% de la extrema pobreza. Hemos superado y hemos llegado al 15%. Falta más por igual hacer. Igual que el resto del mundo. Igualito. No, igual que el resto del mundo. No. ¿Cuál resto del mundo? Mira los números ¿Cuál resto del todo mundo? el mundo. Los 147 Entonces países. el modelo neoliberal no sirve, pues fracasa, por eso tenemos crisis múltiple. ¿Ah? Entonces, embuste, a nuestra Marianela, embuste es cuando una mujer habla con fuerza, sí. Y yo hablo desde la indignación, porque nos quieren manipular así, nos quieren marear
y mantener bajo un estado de ignorancia y de paso de status quo pasivo. Y sí, la economía se siente en el estómago y las mujeres sabemos, porque las mujeres administramos hogares. A ver, estamos hablando de un presupuesto 1 de enero a 31 de diciembre 2023. Y me imagino que a todos los bolivianos nos interesa. ¿Y cómo se legaliza esto? Con una ley financiera, evidentemente en la Asamblea Legislativa. Y ahí creo que el día de hoy hemos compartido que esto deberíamos un poco desmenuzar, pero entender además cómo está esa política de redistribución. Y ahí encontramos un primer problema. Porque solamente primero hay un factor de redistribución o de distribución que es el factor poblacional. Y no se encuentra otro factor que son desarrollo humano, por ejemplo, que sería ideal. Pero no es ese solamente el problema es de toda la torta, cuánto llega donde está la gente. O sea, lo correcto es que la gente esté recibiendo de todo lo que significa la política fiscal, el ingreso al Estado, ¿no es cierto?, al Tesoro General de la Nación, pueda llegar a la población la mayor cantidad de gente. Tú estás hablando solo del gasto, pero la pregunta es ¿de dónde sale la plata? No, exactamente. No solo a dónde se va. Yo creo que lo que tenemos que hacer de aquí para adelante, el desafío, creo que para todos los bolivianos y para ti, mi hermano en particular, Roca, por el tiempo que te queda, debemos generar un espacio. ¿Hasta dónde nos sirve un Estado descentralizado, autonómico, si no resolvemos el tema económico? Podemos desconcentrar, podemos generar autonomías, inclusive indígenas, etcétera, etcétera, pero si no hay recursos económicos, lamentablemente sigue el monopolio del Estado como tal, se lo está comiendo el dinero del pueblo. Entonces creo que hay desafíos importantes en el país. Yo no creo que es tanto encuentro entre izquierdas y derechas, sino busquémosle un sorteo. En mi criterio, por ejemplo, en este tema, entre el año 2005, que es donde precisamente hay un corte, se cae la deuda externa al 2006, al 2007, al 2008, al 2009. Datos oficiales del Banco Central. ¿Y por qué? Deben recordar que en ese entonces se dijo que va a haber un tremendo problemón con el gobierno de ese entonces. Por lo tanto, ninguna institución quiso saber de deuda, o sea, de un crédito para el Estado boliviano, pero sí cogieron los que faltaban. Por ejemplo, te digo... Te olvidas mencionar una cosa, se abrió una válvula del gas y el 2005... El año 2005, no, estamos hablando de deuda externa, ¿no ve? El año 2005, por ejemplo, estábamos bordeando más o menos como cerca a unos 5.000 millones de dólares de la deuda y se cae al 2006 a 3.200 y se va cayendo al 2007 a 2.400, o sea, se va cayendo y luego recién recupera. Esto lo que está pasando con la deuda externa, que es demasiado preocupante, claro que sí, empieza a despegar desde el 13, 14, 15 y se está disparando y eso va a tener serios problemas para la economía nacional. Entonces creo que es importante entender, digamos, con los datos oficiales que están, por supuesto, en el Ministerio, primero en el Banco Central, en el Ministerio de Planificación y seguramente también en el de Economía. Justamente yo hablaba de ese tema, Santos. Mira, ha ido bajando la deuda externa por condonaciones que han existido, pero 2014 ha sido pues nuestra cumbre, que hemos llegado a tener una reserva más de 15.000 millones de dólares, ¿no? Eso está anotado, pero no es porque hayan hecho buena gestión, sino porque han ingresado los recursos, porque en el mundo había subido los minerales, había subido y nosotros estábamos vendiendo, por eso ha subido la economía, ¿no? El gas ha subido, vendíamos, por eso ha subido nuestra economía. Ahora, ¿por qué se habla, hermano, de izquierdas, derechas? Porque yo ya le planteo, tengo mi posición en ese tema. Porque dicen, nosotros, dicen, a ver, nosotros, nuestra economía, vamos a estar como la Suiza. A eso vamos a estar. Nosotros somos los que manejamos. Los socialistas son los que manejamos mejor la economía. Y hoy en día, o lo que nos ha dejado Evo Morales, es ya sin tener reservas de gas, sin tener minería, sin explotar el litio. Eso es lo que nos ha dejado. Y con una deuda externa, yo me quedo poco. Rafael, te doy dato específico. La minería en este momento es el mayor ingreso al Producto Interno Bruto. Ojo. La pregunta es, ¿qué mina hemos abierto? No tanto el gas. Ya no. Pero es yo por te el pregunto, oro. O sea, que no, por el oro y por el megaproyecto que tenemos en San Cristóbal. Pero la pregunta,
esos, ¿no? ¿Qué minas hemos abierto? O sea, si dicen, ¿no ves que el gran estratega? ¿Qué minas? San Cristóbal neoliberal. El Guanuri de años atrás. Debes aplaudir, pues, Rafael, si eres liberalista, entonces bravo a San Cristóbal. Pero yo aplaudo, pues. Pero que no nos vengan a meter el dedo, decir que los socialistas somos los que hemos hecho todo. ¿Quiénes han hecho el gasoducto? ¿Quiénes han descubierto, hemos discutido los de la exploración, la exportación? Han sido los neoliberales. ¿Por qué no llegaba al pueblo? A ver, Rafael. ¿Quiénes han Eso preguntarte. Porque no se había abierto la válvula. Mira, ya estaba Simple. abierto. Ya estaba No, abierto. primero a Estados Unidos querían llevar el gas, por eso fue la guerra del gas. Rafael, a ver, yo fui, hermano, al tema de la exportación del gas a Brasil, personalmente. Estaba Lula presidente. ¿Quién ha hecho el gasoducto? ¿Qué sucedía? No, eso se ha hecho en gobiernos anteriores. Eso no va a ¿Y quiénes? ¿Cuándo se descubrieron las reservas y cuántas había, Santos? No, el problema no es el gasoducto. Hay que aceptar. Pero la recaudación. No, pero está bien. Pero escúchenme esto, lo que ha pasado. Nosotros estuvimos regalando a nombre de exportación el gas boliviano. Yo por ese problema llego a la cárcel. ¿Y por qué? Porque resulta que en el gas que estuvimos vendiendo al Brasil y a la Argentina, estaba yéndose líquidos, entonces pasaba la frontera al Brasil, a las pocas horas ya estuvimos comprando GLP, gasolina, inmediatamente, y había que volver a pagarles. O sea, ni nos alcanzaba para pagar el costo que estuvimos cobrando por el gas. Y por eso constituimos nosotros, hermano, una planta primero virtual. Y luego yo me animé, no me arrepiento al final. Hoy funciona la planta de Río Grande, hoy funciona la planta de Villamontes. ¿Al 30% más o menos? No conozco exactamente, tal vez no puedo confirmar eso, no puedo animarme, pero lo real, eso ha pasado, Rafael. Entonces no era correcto. Yo no estoy diciendo que hemos construido ni han construido en absoluto. Los gasoductos se han construido en gobiernos distintos, pero lo que nos estaban haciendo es, nos estaban estafando, nos estaban engañando. Que había que corregir. Pero lo que se trata de ahora es cómo logramos mejorar y que no podamos seguir, yo diría, comprometiendo o haciendo que el boliviano sea deudor de un ingreso per cápita, deudor sin haber sido partícipe de ese gasto. Yo creo que ahorita estamos llegando a un acuerdo. El Estado sigue siendo burocrático. O sea, demasiado grande y demasiado centralista. Exactamente. Yo creo que ahí tenemos que pensar todos. ¿Y por qué te digo izquierda? Achicar Rafael, el Estado para los socialistas, achicar el Estado es neoliberal. No, escucha, mi hermano. Mira, veamos primero lo internacional. Los americanos en el 2008 se caen en su economía. Todo el mundo sabe, el mundo sabe eso. ¿A dónde se recurrieron los americanos? Recurrieron al Estado para que el papá Estado extienda y salve, ¿no es cierto? Ese Estado regulador, etcétera, salva. ¿Y a dónde vamos para el otro lado a los asiáticos? Particularmente Japón, China. ¿Los chinos qué son? Tienen partido comunista en el gobierno, pero son más capitalistas que los americanos. Entonces, por eso yo digo, ya no es mirarnos así, sino un encuentro que pueda... Semejante país, bendecido país, bendito país, y no podemos entrar en realidad para poder sacar. Entonces hay que resolver, yo siempre digo, hay que resolver los temas político-partidarios en tiempos electorales, sí, pero en estos tiempos deberíamos sortear la mejor ruta. ¿Quién no quiere vivir mejor bien? Entonces creo que es importante que sorteemos rutas que nos permitan mejorar no solamente la situación de la familia, sino el desarrollo humano, las unidades productivas, nuestra salud, nuestra educación. Yo creo que los bolivianos necesitamos y merecemos, porque Dios nos ha dado una tremenda riqueza en la que estamos viviendo, gobernantes y gobernados, lamentablemente. Ese punto de encuentro, desde los pueblos desplazados, segregados históricamente, ha construido el modelo y ha dado las pautas. Quienes vayan a gobernar, sean de derecha, de izquierda o seamos indígenas, ahí tenemos que materializar. ¿Qué tenemos que hacer? Principio de proporcionalidad. Las 4 formas de economía tienen que estar garantizadas. Pero antes de esto, de quienes vayan a administrar, somos nosotros, el pueblo boliviano, que tenemos que tener la conciencia de que todo lo que aportamos se junta en una bolsa y eso se tiene que redistribuir. Lo hacen de forma macro, si se quiere, cuando se aprueba un presupuesto plurianual para cada una de las entidades, sean autonómicas o sean descentralizadas o desconcentradas. Se aprueba así. Ahora, las autonomías
Dicen, quieren saltar al federalismo algunos, ¿no? Cuando no han entendido las autonomías. Y nosotros manejamos el siguiente ejemplo en desarrollo autonómico. Cuando en una familia nuestros hijos se casan, ¿acaso toda la vida les vamos dando? Porque ahorita es así, se junta la economía de todo el pueblo y se distribuye. Más o menos se distribuye proporcionalmente al número de población, conforme a los proyectos que se tienen que dar de continuidad, salud, educación, etcétera, se distribuye. Pero ¿cuánto producen sus recursos propios? ¿Cómo materializan su autonomía? ¿Cómo esa nueva pareja que constituye su familia? ¿Cómo se va a automantener? Eso hacen una práctica de planificación en pareja, ¿verdad? Ahora, en niveles autonómicos, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo hacen? Hasta ahora no nos han puesto en evidencia. ¿Cómo lo tomaron como parte de su discurso politiquero para evitar un proceso constituyente? Claro, ahora quieren saltarse a otro proceso, nos dicen, ¿no? Pero de todas formas, de lo que se trata acá, cuando hablamos de economía, es que tengamos que armonizar esto. Y siempre va a ser ese mi reclamo. Las cooperativas no tienen que ser empresas, pues, disfrazadas de cooperativas. Tienen que garantizar sus derechos sociales a todos sus trabajadores, a sus compañeros, socios que son, ¿verdad? Las asociaciones, ¿cómo están funcionando? ¿Cómo están funcionando nuestras economías comunitarias? En algún momento dijimos y aprobamos, recuerdo un decreto, no me acuerdo, ¿sí? Para motivar a que las mujeres tengan autosuficiencia económica, por ejemplo, que los municipios deban adquirir sus productos de desayuno escolar, alimentación complementaria para las unidades educativas y active, motive y al mismo tiempo autonomiza a las mujeres en su producción. Y me decían, pero ellas no facturan, pero el Estado tiene el deber de crear mecanismos legales para garantizarles ese ingreso directo, para que no estén yendo, como dice aquí el diputado, a prebendalizar con algunas empresas grandes. ¿Cómo se hace? Dijimos a través de un decreto que era con retención de impuestos. ¿Cómo están en ese tema, hermanas? Yo sé que ya han hecho el presupuesto, han hecho sus socializaciones a partir de julio, agosto, septiembre, pero ojalá hayan tenido esa conciencia de incorporar ese enfoque que se llama despatriarcalización, aunque no les guste la palabra, porque estas dos palabras, despatriarcalización y descolonización, también en este ámbito, son dos pies con los que generar condiciones y oportunidades para esa extrema pobreza que hemos ido heredando, donde las mujeres hemos sido las víctimas mayores. Ahora tenemos que vigilar que se planifique bien, que no solamente nos den infraestructuras físicas, que apuesten en que aprendamos más nuestros derechos, que nos faciliten espacios de mayor productividad y conocimiento. Las mujeres estamos aprendiendo, en definitiva, a ingresar a estos campos para debatir. Nos faltan muchas herramientas y hay que reconocerlo, porque así nos quieren apabullar, ¿no es? Marear con unas cosas, no. Nuestra causa se siente y eso está constitucionalizado para materializarlo en políticas públicas, en estrategias de Estado, y ese siempre va a ser el desafío. Hermana Marianela, está bien, muy bien. Antes de seguir continuando, vamos a una breve pausita y...